Tal como usted sabe, se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley de reforma tributaria, de una nueva reforma tributaria. Porque al parecer en Chile nos hemos ido acostumbrando a que cada nuevo gobierno, más allá del sector político al que pertenece o en el que se declara afín, entiende siempre que se requiere una reforma tributaria. Lo curioso es que también más allá de cualquier diferencia, todos o la gran mayoría parecen entender que esas reformas han de ser siempre para aumentar la carga tributaria. En términos simples y como se dice coloquialmente, para subir impuestos, nunca para bajarlos. En efecto, ¿se acuerda usted cuál fue la última vez o cuándo fue la última vez en realidad en que discutimos rebajar impuestos o eliminar alguno? Cuesta recordar cuándo, porque pareciera ser que nos acostumbramos a ir poniendo impuestos encima de otros o ir alzando tasas encima del alza que se hizo poco antes o en el gobierno anterior. Cada vez que se genera una discusión como esta, por cierto, aparecen argumentos económicos, técnicos, respecto de los efectos que producen los impuestos, los tributos, para usar el término técnicamente más amplio, cómo se debieran hacer, qué objetivos de bien público van a servir, etc. Esa discusión es muy importante y es una discusión que debe hacerse, y por cierto en detalle, pero no es la única. Hay una discusión en materia tributaria muy relevante que suele dejarse de lado, y es la discusión que tiene que ver con los principios del orden institucional que están en juego cada vez que se debate el tema tributario. Sí, porque desde muy antiguo Occidente ha asociado y ha entendido que el control del poder público, el control del poder del gobernante, sea que éste se llame rey, emperador o presidente de la República, para usar una terminología correspondiente al Estado moderno, el control del poder público, decía, está asociado, entre otras cosas, pero de una manera muy especial, al control de la potestad tributaria. La Carta Magna, que es considerada usualmente como uno de los primeros instrumentos constitucionales, si no el primero en Europa y en Occidente en realidad, asoció precisamente el control del poder público al control de la potestad tributaria, y de una manera muy relevante. Los tributos deben ser aprobados por aquellos que los van a pagar, no por quienes los van a cobrar, no por quienes los van a costar, sino que por quienes los van a pagar. ¿Por qué? Para evitar que se produzca una tentación natural de entender que cuando se está resolviendo sobre tributos se está resolviendo de algo que afecta a otro, y por lo tanto se me está permitiendo resolver asuntos, problemas, sin que sea yo quien asuma la carga de esa solución o de lo que cuesta resolverlo. Por eso que se ha entendido que es tan importante el control de esta potestad, porque además, cada vez que se ejerce la potestad tributaria, cada vez que se establecen tributos, se exige de las personas que hagamos algo, que entreguemos obligatoriamente al Estado un cierto nivel de nuestros recursos, una parte de lo que cada uno de nosotros, usted, yo, cualquier persona, ha generado con sus actividades normales en el día a día de su interacción con los demás en la sociedad. Eso significa, y este es el punto que hay que tener en cuenta y que se suele dejar de lado, que se empiezan a concentrar recursos en manos del Estado y se empiezan a retirar esos recursos de las manos de los particulares. Eso significa que el Estado adquiere cada vez más control sobre los recursos que hay en la sociedad. Eso significa que el Estado está cada vez más cerca de poder ejercer mayor control sobre las personas, porque mientras menos recursos se tienen, es más fácil que la autoridad pública pueda ejercer el poder que tiene, unido al control además de los recursos. Pero este no es el único tema de la perspectiva de principio. La manera en que se enfoque el tema tributario tiene también que ver con la forma en que se entiende la dignidad y las consecuencias de la dignidad humana. Sí, si se suele afirmar, con razón, que una de las grandes virtudes de la democracia es, reconociendo la dignidad en cada persona, permitir esa participación en la toma de decisiones políticas, permitir la participación en la resolución de los asuntos públicos, entonces la consecuencia natural de ese reconocimiento sería hacer algo similar respecto a la administración de los recursos. En efecto, si somos dignos para decidir sobre los asuntos públicos, o mejor dicho, si nuestra capacidad de participar en esas decisiones es consecuencia de nuestra dignidad de seres humanos, ¿por qué entonces no podemos decidir sobre lo que hacemos con los recursos que nosotros mismos generamos?
¿Por qué asumimos que las decisiones adoptadas por el Estado van a ser siempre mejores, o al menos es bueno que la mayoría las adopte el Estado y no las adoptemos nosotros mismos? Por otro lado, se suele afirmar, y ya vamos en un tercer tema de principio, primero hablábamos de la vinculación con la libertad, después de lo que tenía que ver con la dignidad, pero también podemos hablar de una vinculación que se suele establecer entre la herramienta tributaria o el ejercicio de la potestad tributaria y la redistribución. Se suele decir que lo que el Estado hace al establecer los tributos no es solo financiar unas ciertas actividades, sino que además buscar la redistribución, es decir, una nueva asignación de los recursos dentro de la sociedad. Esto genera al menos dos cuestiones complejas. Una, que si el Estado dice que tiene facultades para redistribuir, está diciendo implícitamente que él es capaz de saber cuál es la asignación correcta, cuál es la asignación de recursos que debiera tener cada persona, y por lo tanto puede intervenir en la que se ha generado naturalmente por la actividad de cada uno y ajustarla a ese modelo. Como usted comprenderá, el riesgo de arbitrariedad en esta materia es muy alto. Y esto no quiere decir que los tributos no deban usarse para garantizar un cierto acceso a mínimos en ciertos bienes o en ciertos servicios o incluso en determinadas prestaciones asociadas a derechos. No, es una cosa distinta. Es afirmar que el Estado tiene la facultad de determinar cuántos recursos le corresponde recibir a cada uno de nosotros. Eso no es consistente con un orden social libre, por cierto. Pero además la redistribución no solo tiene un problema ahí, tiene un problema en que es muy fácil que se convierta en un incentivo para aumentar la carga tributaria. ¿Por qué? Porque entonces ya no necesito explicar objetivos específicos o demostrar que se necesitan los recursos para tal o cual situación o problema que se ha generado en la sociedad que se debe resolver, sino que puedo invocar un problema general. La distribución está mala, luego el Estado requiere tener más recursos para resolver ese problema de manera general. Que se haga después con eso, se desconecta y por lo tanto se hace más difícil de controlar. Grave. El tema quizás más grave, sin embargo, es la vinculación entre los tributos y la justicia. Muy grave por distintas razones. Una, porque se ha ido instalando, sobre todo del siglo XX en adelante, un cierto discurso que asocia el proponer nuevos tributos, o al menos el proponer el alza o la ampliación de los que existen, a la búsqueda de justicia. Y la oposición o siquiera la discusión de estos planteamientos a argumentaciones basadas en el egoísmo o en la despreocupación por la sociedad. El tema, por cierto, es bastante más complejo y requiere un análisis que mire bastantes más aristas que solo esa suerte de dicotomía. En efecto, ¿se puede gravar indefinidamente cualquier actividad? ¿Existen tributos naturales o una cierta carga a la que todos estuviéramos obligados antes de la intervención del legislador a pagar? Esta es quizá una cuestión algo más compleja de entender, pero muy relevante. En la discusión jurídica, y para explicar el punto tengo que volver sobre este aspecto, desde muy antiguo se ha hecho una distinción entre aquellas cosas que son justas o injustas antes de que la ley resuelva sobre ellas, lo que los antiguos llamaban justo por naturaleza, y aquello que solo es justo o injusto porque la ley, a partir de ciertos principios y buscando ciertos objetivos, ha resuelto que sea así. Ejemplifico con algo relativamente simple. Matar a un inocente es algo que a todos nos parece injusto, independientemente de que la ley lo diga. Por decirlo de alguna manera, es algo que era injusto antes de que la ley lo dijera y la ley lo incorpora porque era injusto. En cambio, conducir un vehículo de motor o un automóvil a más velocidad de la establecida es injusto solo en la medida que la ley fijó ese límite de velocidad. Ese límite de velocidad depende de una serie de factores. Por cierto, persigue garantizar ciertos objetivos de bien público, la seguridad vial, los derechos de todos los que, derecho y seguridad de todos los que viajan o se mueven por ese mismo medio de transporte, de acuerdo. Pero se toman en consideración una serie de factores que van desde quienes manejan, las condiciones de los vehículos, las características de los caminos, etc. Por lo tanto, no se podría decir ex ante y de una manera abstracta cuál es el límite justo. Es algo que requiere una decisión técnica. Los tributos se parecen más a lo segundo que a lo primero. Si se analizan
técnicamente y no con el simple fin de recaudar únicamente o con el simple fin de perseguir ciertas actividades o incluso de considerar que ciertas situaciones deben ser rectificadas o cambiadas, lo que decíamos sobre la redistribución, los tributos, digo, pasan a ser una discusión técnica que tiene que considerar, a partir de estos principios que he mencionado, los objetivos perseguidos, el resguardo y la defensa de los derechos de las personas, pero también los efectos que esos tributos generan. Por ejemplo, en Chile, y esto es sabido y ha sido discutido y analizado varias veces, porque se considera una cosa o una situación particular, una de las maneras de ahorrar que se usa consiste en comprar inmuebles. Como usted sabe, quien hace eso y pretende dejarle ese inmueble a su hijo o a su familia, paga tributos al menos 3 veces. ¿Sí? La primera, cuando genera los recursos para comprar ese inmueble. La segunda, cuando ya tiene el inmueble en su propiedad, y entonces empieza a pagar tributos patrimoniales, las llamadas contribuciones de bienes raíces. La tercera, cuando fallece y deja ese inmueble en herencia, paga el tributo a la herencia. ¿Tiene sentido perseguir esos recursos de esa manera? ¿Tiene sentido, por ejemplo, que hayan existido o sigan existiendo categorías de tributos que se han definido históricamente como suntuarios, en que alguien, una autoridad, decide unilateralmente que hay ciertos bienes que son de lujo y que por lo tanto deben ser más caros? ¿Recuerda usted cómo afectaban esos tributos a la compra de automóviles antes de los tratados de libre comercio? Y cómo, por ejemplo, si alguien quería comprar un automóvil con airbags, frenos ABS o barras antivuelco o barras de protección en las puertas, todos mecanismos de seguridad que mejoran la condición de quien maneja, tenía que pagar más porque la autoridad consideraba que era algo de lujo y por lo tanto le cobraba más y hacía más difícil adquirir esos bienes? Esas distorsiones, esos efectos son los que hay que tener en cuenta, no solo por una cuestión técnica estricta, por una cuestión que dice relación con que esas decisiones técnicas tengan que ver también y estén iluminadas y ajustadas a una visión de principios, coincidan con estas visiones de principios a lo que hemos aludido. La discusión tributaria es muy compleja, siempre se ha dicho y siempre se ha sabido. Produce efectos muy complicados, sí, por cierto, y por eso que desde la perspectiva de la actividad económica y de la situación de un país es muy importante que esa discusión se haga de la manera más seria y técnica posible. Pero no hay que olvidar nunca que produce un efecto que puede ser quizás el más grave de todos. Nos va acostumbrando gradualmente a que los tributos sean cada vez más altos, a que a través de ellos el Estado concentre y controle cada vez más poder y cada vez más intervención en la situación económica del país, y por lo tanto, de a poco, pero inexorablemente, nos va acostumbrando también a ser cada vez un poco menos libres. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.